Hola y bienvenido de nuevo a bordo. Esta semana estuve pensando que todos hemos sido influenciados por nuestros padres y por la sociedad en general, y eso crea nuestra identidad. De hecho, he pasado buena parte de mi vida convirtiéndome en quien creía que debía ser. Sospecho que a ti también te ha pasado. Es inevitable para la mayoría de nosotros, si no para todos. Cuando era joven, soñaba en vivir en California. Soñaba en hacer surfing, vivir bajo el sol, estar cerca del mar. Pero como suele ocurrir, la vida puede ser muy diferente de lo que soñamos. Me convertí en ingeniero en lugar de surfista. Fui pasando de un trabajo a otro buscando, pues en realidad no sabía ni todavía sé muy bien por qué. Finalmente estudié Derecho. Lo interesante cuando examino esa decisión es que no me convertí en abogado porque hubiera soñado con serlo. Realmente no tenía ni idea de qué haría después de graduarme. Supongo que imaginaba que trabajaría en un bufete, aunque tampoco tenía una verdadera idea de lo que eso significaba. Descubrí que no me gustaba estudiar derecho, pero perseguí. ¿Por qué? ¿Qué otra opción tenía? ¿Qué otra cosa iba a hacer? Estaba invirtiendo en convertirme en abogado sin saber realmente por qué. El segundo año de estudios fui seleccionado para el equipo de abogados de tribunal, también dicho de abogacía. Ese equipo era y sigue siendo un equipo de gran prestigio que había ganado numerosas competiciones a nivel estatal y nacional. Una vez dentro, prosperé. De hecho, al terminar el programa entré en la lista de honores. Descubrí que me encantaba estar delante de los jurados, persuadir, contar una historia captivante, discursos de apertura brillantes, alegatos finales capaces de dejarte hipnotizado. Pensé que había encontrado mi vocación. Por primera vez tenía una imagen clara de quién quería llegar a ser. Y entonces tomé una decisión que me alejó de todo eso. Podía trabajar para la fiscalía, donde realmente estaría delante de los jurados, o podía aceptar un trabajo considerablemente mejor pagado en un bufete internacional. Elegí el dinero. Me dije que era la decisión sensata, pues también la oficina estaba muy cerca de mi piso y la fiscalía a más de una hora de trabajo. Había invertido mucho en mi educación, ganaría más dinero, alcanzaría una determinada posición y estatus en la sociedad. No me arrepiento mucho de aquella decisión, pero el trabajo resultó ser casi lo contrario de lo que había soñado. Lejos de captivar a jurados, pasaba jornadas larguísimas y algunas noches enterrado entre libros, buscando precedentes legales que citar en los escritos o memorias legales. Lo odiaba. Finalmente mi desagrado se hizo evidente para los socios y me despidieron. Encontré otro trabajo como abogado. Era peor.
una hora de desplazamiento en cada sentido. Una de las razones por las que había rechazado el puesto en la fiscalía. Duré 2 años. Y esta es la parte sobre la que a veces me pregunto, ¿por qué me quedé? En aquel momento tenía mis razones, las mismas por las que había elegido el bufete en lugar de la fiscalía. Había invertido $100,000 en mi carrera. Era abogado, una persona con cierta posición y estatus en la sociedad. Tenía un buen sueldo. Aquello no eran mentiras, eran explicaciones perfectamente razonables. Pero al mirar hoy hacia atrás me di cuenta que la historia que me contaba sobre por qué me quedaba no era realmente toda la historia. Y eso me hizo pensar en algo que todos hacemos. Justificamos nuestras decisiones. De hecho, tenemos que hacerlo. Necesitamos que nuestras acciones tengan sentido para nosotros. Si no, de lo contrario, existiría una desconexión entre la persona que creemos ser y las cosas que realmente hacemos. Así que construimos una historia que hace que la decisión parezca razonable. A veces esa historia nos sirve muy bien y a veces no nos permite evolucionar. Ahí es donde la identidad se vuelve interesante. Creemos saber quiénes somos porque las identidades nos dan una apariencia de seguridad. Les dicen a los demás quién creemos ser. Soy abogado, soy un buen padre, soy empresario, soy la persona que... lo que sea. Las identidades nos dan un propósito. Nos dicen dónde pertenecemos dentro de la tribu, dentro de la sociedad. Pero también pueden convertirse en los barrotes de una jaula, sea dorada o no. Lo interesante es que los barrotes están separados. Es decir, no nos impiden escapar. Es más, los espacios nos muestran lo que podría ser. Y a veces los barrotes están lo suficientemente separados como para que simplemente pudiéramos salir. Pero no lo hacemos. Porque la jaula nos resulta familiar y lo desconocido no. A veces incluso cerramos nosotros mismos la puerta y incluso a veces tiramos la llave. Porque la identidad que está dentro de la jaula parece más segura que lo que hay fuera. Pero la vida tiene una forma de cambiar a la persona que construyó la jaula. Carreras y amigos, éxitos y fracasos, amores y pérdidas. Si nos tomamos el tiempo de examinar esas experiencias, nos cambiarán. Pero si culpamos la vida a nuestro jefe, circunstancias, otras personas, las que sean, podemos seguir siendo exactamente quien somos. El mundo cambia a nuestro alrededor. Nosotros a veces no. Y a veces no nos damos cuenta de que hemos superado la identidad que una vez nos protegió. También he aprendido que cambiar de identidad puede implicar duelo, no solo por lo que perdimos, o pensamos haber perdido, sino por un futuro que imaginamos, que soñamos. He soñado muchos futuros que nunca llegarán a ser. Quizás tú también. Una determinada carrera, una relación perfecta, una familia unida, un negocio próspero, incluso unos abdominales marcados, una tableta. Podemos sentir envidia de alguien que tiene la vida, la relación, la carrera o el cuerpo que nosotros habíamos imaginado.
o que por lo menos lo aparenta. Y durante un momento esa envidia puede sentirse como duelo. Porque otra posible versión de nuestra vida está delante de nosotros. Y a veces elegir una vida significa renunciar a otra. Y ese es el verdadero dilema. Las decisiones más importantes no suelen consistir en elegir entre lo bueno y lo malo. Consisten en elegir entre dos cosas buenas que no pueden vivirse plenamente al mismo tiempo. Por eso esas decisiones son tan difíciles. Puede haber duelo incluso cuando hemos tomado la decisión correcta, porque cuando elegimos una vida, otra posible vida desaparece. En mi caso, finalmente ya no pude seguir como abogado. Salí de la jaula y entré en lo desconocido. No sabía qué iba a pasar y francamente tenía miedo. Solo descubrí después que sobreviviría. De una manera diferente, sí. Me hice más pobre económicamente, pero se abrieron otras puertas y aprendí que podía atravesarlas. Quizá eso es lo que exige la libertad, no certeza, no saber que la puerta siguiente conduce a un lugar mejor, solo el valor suficiente para abrirla y dar un paso hacia lo desconocido. Y aquí es donde creo que entra la forma en que decidimos definirnos. Estamos invitados a revisar la historia de quiénes somos, una y otra vez. Pero parece ser que muy pocos aceptamos la invitación, porque la vieja identidad resulta cómoda, porque otras personas nos conocen por ella, porque hemos invertido tanto en ella, porque cambiar puede significar admitir que algo que una vez que hicimos, en que soñamos, ya no es lo que queremos. Porque convertirnos en alguien nuevo significa enfrentarnos a nuestros miedos, a las críticas, al duelo y a veces al fracaso. Pero quizá la persona que fuimos no fue un error. Quizás todos esos años no fueron desperdiciados. Quizá fueron la forja que nos hizo más fuertes. Nos enseñaron algo, si lo permitimos. Nos trajeron hasta aquí. Y quizá podamos agradecer a aquella versión anterior de nosotros mismos, sin permanecer enjaulados en ella. He comenzado contándote que una vez soñé en vivir en California. Quería hacer surfing, vivir junto al mar. Décadas después estoy pensando en vivir a bordo de un barco en el Mediterráneo. Un sueño diferente, un mar diferente, un hombre diferente. O quizás no tan diferente como pensaba. Quizá algunos sueños no desaparecen, solo cambian de forma. Y algunas identidades no están destinadas a ser destruidas, sino a ser superadas. Así que quizás la pregunta de esta semana no sea si has construido una jaula. Todos lo hemos hecho. La pregunta es si la persona que está dentro de esa jaula sigue siendo la persona que quiere ser. Si has superado tu identidad, ¿por qué sigues protegiéndola? Hasta la próxima. Buenos vientos.